El silencio en la mansión Thorne era opresivo, reflejando la ausencia de vida y alegría tras la muerte de la señora Thorne hace un año. El gran caserón victoriano se sentía como un mausoleo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Clara, la empleada del hogar, era de las pocas que se movían con propósito, manteniendo el orden en el caos emocional. Edward Thorne, el hombre de negocios, se había convertido en una sombra, consumido por el dolor y la culpa. Sus hijos adolescentes, Elara y William, también lidiaban con la pérdida a la deriva, cada uno a su manera solitaria. La melancolía se había apoderado de la familia y de la casa. Era una tarde de miércoles, la luz se filtraba tímidamente por los vitrales de la sala principal, pintando motas de color en el suelo de mármol. Clara estaba en la despensa, revisando el inventario, cuando lo escuchó. Al principio, pensó que era el viento. Un gemido, apenas un suspiro, que parecía provenir de las profundidades de la casa. Se detuvo, el bote de especias a medio camino de la estantería, y aguzó el oído. El silencio volvió, pero la impresión del sonido permaneció. Lo desestimó, reprendiéndose por su nerviosismo. La casa era vieja y hacía ruidos. Continuó con su tarea, pero un escalofrío persistente recorría su espalda. Un minuto después, lo escuchó de nuevo. Esta vez era inconfundible. Un llanto. No era el aullido de un animal, ni el crujido de la madera. Era un sonido pequeño, desgarrador, que solo podía pertenecer a una criatura. Un bebé. El corazón de Clara dio un vuelco. Se enderezó, la incredulidad luchando con una punzada de miedo. ¿Un bebé? Era imposible. No había niños pequeños en la casa. Edward Thorne estaba solo, salvo por sus hijos. Y no había tenido visitas recientes. El sonido era tenue, ahogado, como si una gruesa capa de piedra o tierra lo estuviera amortiguando. Clara salió de la despensa y se encontró en el centro del amplio pasillo principal. Se inclinó, tratando de rastrear la fuente del gemido. Venía de abajo, del sótano. El sótano de la mansión Thorne era un lugar que casi nadie visitaba. Era vasto, húmedo, y estaba repleto de los restos de generaciones de Thornes. Muebles cubiertos con sábanas, baúles llenos de papeles amarillentos y el omnipresente olor a moho y tiempo. Edward Thorne lo había sellado casi por completo después de la muerte de su esposa, diciendo que no quería que nadie tocara sus cosas. Solo una pequeña puerta de servicio, camuflada detrás de un tapiz descolorido en el ala oeste, permanecía accesible. Clara se dirigió a esa puerta. Sus manos temblaban mientras apartaba el pesado tapiz bordado. Detrás había una puerta de roble, oscura y pesada, con un cerrojo oxidado. Por un momento, consideró ir a buscar a Edward, pero Edward se había ido a la ciudad y no regresaría hasta la noche. Los niños estaban fuera. En el colegio. Estaba sola. El llanto se hizo un poco más fuerte, un crescendo de dolor infantil que la impulsó. Deslizó el cerrojo con dificultad. El chirrido del metal al deslizarse resonó en el silencio. Un ruido ofensivo en la calma sepulcral de la casa. Abrió la puerta. Un chorro de aire frío y húmedo la golpeó, trayendo consigo el inconfundible olor a tierra y humedad estancada. La escalera de piedra descendía en la oscuridad total. Clara dudó. El sentido común le gritaba que retrocediera, que esperara al señor Thorne. Pero el sonido del llanto se había grabado en su alma, un llamado de auxilio que no podía ignorar. Encendió la linterna que siempre llevaba en su delantal para las incursiones en la despensa oscura. Un delgado haz de luz cortó la negrura. Los escalones de piedra estaban resbaladizos y cubiertos de polvo. Bajó con cautela, sus botas resonando ligeramente en el descenso. El sótano era laberíntico. Hileras de estanterías y objetos cubiertos la rodeaban. El aire era pesado, asfixiante. El llanto era ahora más claro, pero parecía moverse, rebotando en las paredes de piedra. Venía de la parte más profunda y antigua, la zona que había servido como bodega de vinos en tiempos inmemoriales. Clara caminó entre los fantasmas de la herencia Thorne. Pasó junto a un retrato cubierto, cuya silueta parecía juzgarla, y luego se detuvo. Había algo diferente en el fondo. Un sonido seco, rítmico, que se mezclaba con el llanto. El sonido de una respiración agitada. Avanzó hacia la zona más alejada, donde el haz de su linterna reveló una pared de ladrillo grueso.
No era una pared sólida, sino una mampara temporal, montada apresuradamente. Detrás de ella, el llanto era fuerte, histérico. Se acercó a la mampara. No había puerta, solo una hilera de ladrillos sueltos en el centro. Al otro lado, una voz, un murmullo bajo, tratando de calmar al bebé. «Shh, mi amor, ya casi pasa. La señora se fue, ¿ves? No hay peligro». La voz era familiar, una voz que había escuchado todos los días en la casa. Era la voz de la señora Hawthorne, la antigua niñera de Edward, una mujer mayor que había permanecido en la casa como una especie de ama de llaves honoraria antes de ser despedida por Edward tras la muerte de su esposa, acusada injustamente de negligencia. Dale like, suscríbete y comparte. Clara se acercó y empujó los ladrillos sueltos. Uno por uno, cayeron al suelo con un ruido sordo. Cuando el hueco fue lo suficientemente grande, deslizó la cabeza a través. Lo que vio la dejó sin aliento, el aire raspando en su garganta. No era un sótano lo que había detrás. Era una pequeña habitación, iluminada por la luz de una única vela, cuyo parpadeo proyectaba sombras danzantes. En el centro, en una improvisada cuna hecha con un baúl acolchado, había un bebé. Una niña, de quizás unos 6 meses, con el cabello fino y oscuro y unos ojos azules que reflejaban la luz de la vela. Y junto a ella, la señora Hawthorne. La mujer, vestida con un camisón desgarrado, estaba exhausta, sus ojos hundidos y febriles. Al ver a Clara, emitió un grito ahogado. «No, aléjate, no le hagas daño. No le... Vete, por favor». Clara, sin embargo, no sintió miedo, sino una oleada de profunda tristeza y comprensión. «Señora Hawthorne», dijo en voz baja con suavidad, «soy Clara. No le haré daño a nadie. ¿Qué está pasando aquí?» La señora Hawthorne se derrumbó, sus manos cubriendo su rostro, sus hombros sacudidos por un sollozo seco. «Es ella», susurró, apuntando al bebé. «La guardé. No pude dejarla morir». Clara se abrió paso por el agujero y se arrodilló junto a la mujer. Tomó el bebé en sus brazos. La niña se calmó de inmediato. Sus pequeños puños se aferraron a su delantal. Era frágil, pero saludable, y no se parecía en nada a los Thorne. «¿Quién es ella, señora Hawthorne?» La mujer levantó la cabeza, sus ojos llenos de una desesperación antigua. «Es la hija del señor Edward y de la señora Thorne». Clara sintió que el suelo se hundía bajo ella. La señora Hawthorne comenzó a hablar, con voz monótona y temblorosa, contando una historia que se había mantenido oculta en las sombras de la mansión. La señora Thorne, antes de su muerte, había estado inmersa en una profunda depresión. Su matrimonio con Edward se había vuelto distante, y en su soledad había buscado consuelo en otro lugar, un jardinero de la finca, una aventura fugaz y desesperada que resultó en un embarazo. La señora Thorne había escondido su estado con ropas holgadas, contando con la ayuda incondicional de la señora Hawthorne, su confidente de toda la vida. El plan era dar a luz en secreto y dar al bebé en adopción, preservando así el nombre y la reputación de la familia. Pero el destino había intervenido. El parto había sido prematuro y complicado, y en medio del dolor y el miedo, la señora Thorne había sucumbido. «Murió dándoles a luz», murmuró la señora Hawthorne, «un secreto que me llevé conmigo». El señor Edward la encontró en el suelo de su habitación secreta, la que usaba para pintar, sola. El médico de la familia, el doctor Davis, fue llamado. Él lo cubrió. Dijo que si la verdad salía, la reputación de la familia sería destruida. Edward nunca se enteró del bebé. Pensó que su esposa había muerto de un colapso, una complicación de su salud. «¿Pero por qué la escondió?», preguntó Clara, acunando a la bebé. «Edward estaba en shock», explicó la señora Hawthorne. «Estaba roto. El doctor Davis dijo que si Edward se enteraba, se culparía a sí mismo por el dolor de su esposa. El bebé era la prueba viviente de su fracaso. Me dijo que nadie debía saberlo. Me ofreció una gran suma de dinero para deshacerme de la niña. Pero no pude, Clara. No pude. Era el último pedazo de la señora Thorne, la última cosa que tocó». La señora Hawthorne había fingido llevarse al bebé para su cuidado, pero en realidad la había escondido en la casa, en el rincón olvidado del sótano, alimentándola con provisiones robadas de la despensa. Había vivido como un topo, en la oscuridad, por miedo a Edward, por miedo al juicio, por amor a la difunta señora Thorne. Cuando Edward me despidió, fue porque me acusó de haber robado dinero de la casa,
para pagar por la cura de la señora Thorne que Edward creía que yo le había proporcionado, dijo, con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Pero el dinero era para leche y pañales. Y cuando me fui, tuve que dejarla aquí, creyendo que Edward se había marchado a un viaje largo. Pero él volvió, y yo no pude entrar. He estado esperando a que Edward se fuera de la casa. He entrado por las noches, por la ventana del sótano, para cuidarla. El bebé, que Clara había bautizado en su mente como Lucía, portadora de luz, sonrió, revelando una pequeña encía desdentada. Su existencia era un milagro, un secreto enterrado en la tierra y el dolor. Clara sabía que no podía mantener el secreto. El destino de la familia Thorne, que había estado pendiendo de un hilo de melancolía, iba a cambiar. Dejó a Lucía en los brazos de la señora Hawthorne, dándole un abrazo tranquilizador. «Quédate con ella. Voy a buscar ayuda». Salió del sótano, el peso de la verdad sobre sus hombros. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era un mausoleo, sino una tumba que ocultaba vida. Edward Thorne regresó al anochecer y Clara le reveló la verdad. El adulterio, la muerte de su esposa, un médico corrupto y la existencia de Lucía, su bebé. Edward se derrumbó por el dolor y la culpa. Clara lo llevó al sótano. Edward, arrodillado y tembloroso, pidió perdón a la señora Hawthorne, quien acunaba a la niña. Al tocar la mejilla de Lucía, la tristeza de Edward se hizo añicos. El llanto que Clara había oído era el lamento ahogado de una familia, esperando ser liberado. Al día siguiente, Edward contrató un equipo de construcción para restaurar el ala oeste. La señora Hawthorne fue absuelta y se convirtió en la niñera oficial. La verdad se reveló a los adolescentes, Elara y William, quienes encontraron en su pequeña hermana una razón para sanar. Elara volvió a sonreír y William leía en voz baja junto a la cuna. Lucía se convirtió en su vínculo irrompible con la madre perdida. La mansión dejó de ser un mausoleo y se llenó de vida. Edward se convirtió en un padre presente. Todo fue gracias a Clara, la empleada que no ignoró el llanto en el sótano. Ella no solo salvó a un bebé, sino que desenterró una verdad sanadora. Edward desmanteló la pared de ladrillos del sótano e instaló una puerta de cedro con el letrero: El jardín de Lucía, un recordatorio de que la vida florece incluso en la oscuridad. Clara continuó su trabajo, sabiendo que su bondad había reescrito el destino de una familia, llenando la casa con la dulce risa de un bebé. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.